Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Hoy tenemos tema nuevo, vamos a ver específicamente la estructura y funciones del núcleo como organelo de la célula y específicamente de una región del núcleo que es el nucleolo. Ok, entonces, si nosotros visualizamos el interior de la célula, podemos ver el resto de sus organelos. Aquí los podemos ver distribuidos en el citoplasma y específicamente pues aquí vamos a ver el núcleo. Entonces, si nosotros le hacemos zoom al núcleo, vamos a poder ver estas estructuras que se ven aquí. Es exactamente la misma, ¿ok? Aquí hay una imagen y aquí hay otra, pero es lo mismo. Entonces, yo quiero que por favor vean cómo esta imagen del núcleo, si nosotros hacemos zoom, veo que este núcleo tiene aparte un montón de estructuras más y que el nucleolo específicamente, que es esta región que yo alcanzo a ver aquí, es simplemente una región más del núcleo. Ok, puntos importantes de este organelo. El núcleo está conformado por una envoltura nuclear, la podemos ver acá o la podemos ver acá en azul. Si se fijan, esta envoltura nuclear está conformada de 4 membranas o 4 capas específicas. La lámina nuclear, la membrana nuclear interna, que pues está por dentro obviamente, el espacio perinuclear, que va a ser el que se encarga de separar la membrana nuclear interna de la membrana nuclear externa. Aquí se ve un poquito mejor, entonces se fijan, aquí está la membrana nuclear interna, mi espacio perinuclear y por fuera la membrana nuclear externa. ¿Qué más yo puedo encontrar en la envoltura nuclear? Si se fijan, aquí tengo las bolitas, que son todos estos ribosomas, que quedamos que estaban aquí pegados porque estaban entrando y saliendo constantemente del núcleo hacia el citoplasma. ¿Para qué? Para poder realizar todas las funciones de la célula. Y luego, punto importante, acuérdense que la envoltura nuclear es una extensión y aquí, acá, vamos a formar otra estructura que era el retículo endoplasmático rugoso. ¿Rugoso por qué? Porque acuérdense que lo diferenciaba del liso era que en el rugoso pues sí hay ribosomas pegados que todavía se están terminando de madurar y en el liso ya no había. Ok, otra estructura importante de la envoltura nuclear pues son estos de aquí que se llaman poros nucleares. Acuérdense que por aquí entonces van a entrar y salir los ribosomas y otras estructuras del núcleo y del nucleolo que vamos a ver posteriormente. Si nosotros nos vamos hacia el interior del núcleo, pues vamos a poder ver toda esta zona que es muy parecida al citoplasma de la célula, así como esta, si se fijan. Pero pues obviamente como está dentro del núcleo, esto de aquí ya no se va a llamar citoplasma, se va a llamar nucleoplasma, ¿ok? Si alcanzan a notar estas rayitas que parecen telarañas, que las podemos ver aquí más grandes, pues va a ser todas las cadenas de ADN. Estas cadenas de ADN ya en conjunto ubicadas en mi nucleoplasma se van a llamar cromatina. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vayan identificando los nombres. Entonces, esta cromatina, si se fijan, hay partes que están más delgaditas y hay partes que están más negras o condensadas. Entonces, dependiendo de esto, pues va a ser el nombre que va a tener la cromatina. Cuando yo las veo delgaditas, se va a llamar eucromatina. Cuando yo las veo más densas o más hechas nudo o bolita, se va a llamar heterocromatina, ¿ok? Entonces, vamos a ver específicamente ahora cómo está conformada la envoltura nuclear. Bueno, antes de que quede claro entonces que las funciones principales del núcleo pues van a ser la reproducción y la división celular. Esto lo vamos a ver en la última unidad, entonces necesito que recuerden la estructura y la función del núcleo, ¿ok? El núcleo entonces va a ser el organelo que por excelencia va a contener el ADN, es decir, el material genético. Todo esto que vemos aquí es material genético, o sea, ADN. Y el ADN es el que se encarga de proporcionar a la célula la información genética. Esta información genética le va a dar a cada una de las células su forma única y específica, su estructura, sus funciones, y automáticamente eso es lo que nos da a nosotros las características para diferenciarnos entre especies. Ahora sí, aquí tengo la misma imagen de todo mi núcleo, aquí tengo el nucleolo,
el nucleoplasma, la envoltura celular, y si se fijan aquí tengo la extensión del retículo endoplasmático rugoso, acá continúa el liso, acá tengo el aparato de Golgi, todo esto es el citoplasma de la célula, y aquí yo puedo ver la membrana plasmática de la célula, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver cada una de las estructuras, de las 4 estructuras que conformaban la envoltura nuclear. Entonces, primero, yo le hago zoom a esta capita de aquí, le hago zoom y yo puedo ver la primera capa que va a ser entonces mi membrana interna. ¿Qué lo separa de la membrana externa? Este espacio un poquito más naranja que va a ser el espacio perinuclear. Y si se fijan, la diferencia de la membrana interna a la externa es que, pues que dentro de la membrana interna yo voy a poder ver unas estructuras de proteína, que son las láminas. Ahorita las vamos a ver. Por consiguiente, yo puedo ver que el espacio perinuclear, así como la membrana externa del núcleo, si se fijan, son una extensión, y aquí voy a empezar a formar otra estructura u otro organelo de la célula, que ahora sí lo tenemos acá, que va a ser mi retículo endoplasmático rugoso. Eso significa RE, ¿ok? Si se fijan, el espacio, el mismo espacio que divide las membranas, pues aquí se llama espacio perinuclear, pero acá ya se va a llamar lumen. ¿Por qué cambia el nombre? Porque pues bueno, aquí está el núcleo y el retículo endoplasmático ya no es núcleo, por eso cambia de nombre. Cuando ustedes vean la palabra lumen, pues significa ese espacio que se encuentra, que separa a sistemas o tejidos de membranas en cualquier tipo de órgano o de tejido. Entonces, el lumen es ese espacio que separa tejidos, al igual que el espacio perinuclear, pero aquí no se llama lumen. ¿Por qué? Porque pertenece al núcleo. Muy bien, y vamos a ver también que el retículo endoplasmático pues es un organelo que está conformado también de membranas. Entonces podemos ver la membrana, que si se fijan aquí tengo también mis cadenas de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque todas las membranas que están en los organelos de la célula van a estar formadas de las bicapas de fosfolípidos. Muy bien, punto importante entonces de la estructura de la envoltura nuclear. La membrana externa va a ser continua con la membrana del retículo endoplasmático. Aquí lo podemos ver, ¿ok? Solamente la externa. Esta membrana externa también va a tener ribosomas, que son los que se encuentran pegados en la envoltura nuclear, ¿ok? Y el espacio perinuclear va a ser continuo con el lumen del retículo endoplasmático. Eso es lo que tienen que recordar de la envoltura nuclear. Me falta una de las estructuras que estaban acá. ¿Se acuerdan? ¿Cuál me hizo falta? La lámina nuclear. Ok, vamos a verla. Aquí yo tengo entonces otra vez la imagen de mi envoltura nuclear. Y si yo le hago zoom específicamente a los poros que tengo aquí, voy a poder encontrar este tipo de estructura, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es cada estructura? ¿Para qué me sirve? Ahora sí, ya voy a poder ver aquí estos filamentos que van a ser las láminas fibrosas. ¿Se acuerdan de la estructura que parecía telaraña de proteína, que es la que le daba como tal sostén a los organelos de la célula en el citoplasma? Pues es una misma estructura la que voy a ver acá de proteína. ¿Cómo se llamaba? El citoesqueleto. Este citoesqueleto, que acuérdense que va a tener una forma, repito, como de telarañas formadas de proteína, va a ser pues muy parecida a la lámina fibrosa. ¿Y para qué me va a servir? Pues yo lo voy a poder encontrar aquí en los poros, y esto es lo que le va a ayudar a los ribosomas a entrar y salir. ¿De qué? Del núcleo. Y también pues yo veo que la lámina fibrosa se encuentra adentro del núcleo, o sea, en todo esto. Y esto me va a servir a mí ¿para qué? Para poder contener o darle soporte específicamente a la heterocromatina. Entonces, ¿qué quedamos que es la heterocromatina? Acuérdense que les dije que eran las regiones condensadas de ADN. Vamos a ver la imagen de acá atrás. Acuérdense que les dije que eran las regiones condensadas del ADN. La que está más en negrita se llama heterocromatina, la que está delgadita se llama eucromatina, y todo este conjunto de material genético se va a llamar cromatina. Les dejo aquí entonces la definición para que por favor la anoten. Y vamos a ver otra imagen para que les quede un poquito más claro.
si yo realizo una tinción y quiero ver, por ejemplo, células al microscopio, pues voy a poder ver este tipo de imagen. Entonces, yo en el microscopio puedo distinguir como tal las estructuras. No quiere decir, acuérdense que el nucleolo no está separado por una membrana, entonces no quiere decir que aquí hay una membrana y por eso se puede ver la diferencia. No, es por el tipo de estructuras que los están conformando. Entonces, todo esto blanco que veo aquí, pues son mis cadenas larguísimas de ADN, que son estas que tengo acá. Y todos estos puntitos negros o manchitas negras, pues es la heterocromatina condensada. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacerle zoom. Entonces, quedamos que la cromatina va a ser esta base que conforma mis cromosomas. Si yo le hago zoom a los cromosomas, voy a poder ver mis cadenas de ADN, si se fijan, súper envueltas. ¿Gracias a qué? A las proteínas que se encontraban en el núcleo, que son estas que se llaman histonas. Entonces, estas histonas me ayudan a envolver todas estas cadenitas en negro de ADN. Entonces, yo tengo la opción de encontrarlas compactas gracias a las laminillas fibrosas y yo tengo la opción de encontrarlas activas o libres. Entonces, si yo las voy a ver activas o libres, voy a poder ver las cadenas listas para los procesos de transcripción y traducción. Se los voy a explicar más adelante. Y si yo veo la opción de las cadenas de ADN súper compactas gracias a las laminillas principalmente que se encuentran acá pegadas en los poros, pero acuérdense que como se parece mucho al citoesqueleto, pues también se va a encontrar en el resto del nucleoplasma. Entonces, esto de aquí pues es gracias a la acción de las laminillas. Estas no las puedo utilizar yo como tal para mis procesos de transcripción y traducción. Estas sí, ¿ok? Entonces, eucromatina, las que están libres, heterocromatina, las que están condensadas o compactas, ¿ok? Muy bien, entonces, para que quede claro qué es el ARN, qué es el ADN, ¿por qué? Porque son las principales moléculas y compuestos que se encuentran en el núcleo y en el nucleolo. Necesito que entiendan la diferencia y cuál se encuentra en qué estructura. Empezamos con el ADN. El ADN, el nombre completo, correcto, pues es ácido desoxirribonucleico. Caso contrario del ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Por qué cambian el nombre? Pues para empezar, yo tengo que ver las cadenas, ¿ok? Las cadenas dobles, pues van a ser las de ADN. La que solamente es una cadena va a ser la de ARN. Entonces, yo veo que estas cadenas están conformadas por unas estructuras de colores, aquí que las podemos ver, que se llaman bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas tienen afinidad, si se fijan. Las rojas con las amarillas solamente se unen y las verdes con las azules solamente se unen. Quiere decir que las bases nitrogenadas únicas del ADN pues van a ser citosina, guanina, adenina y timina. Y entonces adenina y timina van a ser afines, citosina y guanina van a ser afines. Caso contrario, yo veo las mismas bases nitrogenadas a excepción de la última que es el uracilo. Esta tiene timina, esta tiene uracilo. Entonces, ¿por qué cambia el nombre? Porque también aquí en esta estructura yo voy a poder encontrar azúcares, es decir, hidratos de carbono, monosacáridos, los sencillos. El azúcar que yo voy a encontrar en el ARN se llama ribosa, en el que voy a encontrar en el ADN se llama desoxirribosa. Fíjense, aquí está. Entonces, este azúcar que compone la cadena de ARN, ribosa, esta azúcar que es la que compone la cadena de ADN, desoxirribosa. Por eso es que tienen nombres diferentes y obviamente también por las características de sus bases nitrogenadas, de timina en el ADN y de uracilo en el ARN. Ok, entonces, funciones específicas del ADN. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos. Es decir, son las cadenas de información genética, nada más. Estas combinaciones de bases de ARN junto con el azúcar, la desoxirribosa, me van a dar como tal la información genética única y específica para cada individuo, para cada ser vivo. Caso contrario entonces del ARN, simplemente va a intervenir en los procesos de expresión y de regulación de genes. Es un intermediario de la información genética, o sea que este va a ayudarle o va a trabajar a partir del ADN, ¿ok?
El ADN se va a concentrar específicamente en el núcleo. ¿En dónde? En toda la cromatina. Y el ARN, este de aquí, se va a concentrar específicamente en el nucleolo. Algo que tenemos que saber es que tenemos 3 tipos de ARN, ¿ok? Entonces necesito que por favor los anoten y que identifiquen las diferencias. ¿Por qué? Porque dependiendo de los tipos de ARN es la función que va a llevar a cabo en el nucleolo. Ok, primer tipo de ARN, mensajero, que se va a abreviar como ARNM. ¿Cuál es la función principal? El ARN mensajero siempre se va a formar del molde, de este molde de las cadenas de ADN, de cada gen. ¿Qué es un gen? Ok, paréntesis para que se entienda lo que es un gen. Si yo le hago zoom a mis cromosomas, lo tengo acá, un gen es simplemente una sección específica, es decir, si yo si rayo, por ejemplo, mi cromosoma, pues voy a tener secciones específicas y cada sección específica va a tener una combinación única y diferente de todo este material genético. Entonces yo puedo tener simplemente seccionada esta parte de mi cadena de ADN, o sea, una rayita de mi cromosoma, y ese va a ser el gen. Ese gen me da características específicas y, por ejemplo, yo puedo ser intolerante o no a algún alimento, el color de mis ojos, de mi piel, etc. Entonces, quedamos que el ARN mensajero se va a formar de las cadenas completas de ADN, pero específico de cada gen. Entonces, cada gen va a tener una combinación específica, única y diferente. Este ARN mensajero se va a encargar de llevar la información genética que se encuentra del ADN, ¿a dónde? Al citoplasma de la célula. Y luego, segundo tipo de ARN, el ribosomal o ARNR. Ojo, yo puedo encontrar 2 nombres, pero significa lo mismo. Puede ser ARN ribosomal o ribosómico, es lo mismo. ¿Cuál es la principal función del ARN ribosomal? La síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para poder formar los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas estaban formados de proteína y de ARN. ¿De cuál? De ARN ribosomal, de este. Último tipo de ARN, el de transferencia. El ARN de transferencia se encarga de leer o de escanear como tal la información del ADN para unirse posteriormente al primer tipo de ARN que vimos, que es el mensajero. Y entonces este va a poder enlazar cadenas de aminoácidos, que acuérdense que es la forma más sencilla de las proteínas, para poder sintetizar proteínas. Entonces, si se fijan, cada uno tiene una función específica, pero al final de cuentas siempre se va a resumir en en la síntesis de proteínas. Entonces, punto importante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 2 procesos específicos con esto de el ADN y el ARN, que es la traducción y la transcripción, ¿ok? Si yo estoy hablando de procesos de transcripción, significa cómo el ARN escanea o copia la información genética. ¿Para qué? Para poder traducir, o sea, para poder formar proteínas. Específicamente esto se los dejo para que lo puedan repasar en caso de que queden dudas, pero simplemente es un proceso, ya está aquí ordenado y solamente quiero que les quede bien clara la diferencia entre transcripción y traducción, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esto depende los tipos de ARN. Si se fijan, acuérdense que teníamos mensajero, ribosomal y de transcripción. Si yo estoy hablando entonces de los procesos de transcripción, son los que se van a llevar siempre al interior del núcleo de la célula. La transcripción entonces va a ser cuando una porción de ADN, aquí ya la puedo ver, que es el gen específicamente, codifica para este gen específico y se va a copiar, se va a escanear como tal esta sección, ¿en dónde? En el núcleo de la célula. Posteriormente, este sale al citoplasma, sale por el poro del núcleo, de la membrana nuclear, y se va a dar el proceso de traducción. La traducción entonces es el proceso de elaboración de proteína usando la información genética almacenada que yo vi acá desde mi secuencia de ARN. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Fíjense bien. Primero, ¿qué va a ser transcripción y traducción? Son los procesos que la célula en general usa para poder elaborar
todas las proteínas que el cuerpo necesita para poder funcionar a partir de la información que se almacena en donde, en mis secuencias de ADN. Acuérdense que la principal función de las proteínas pues es de formar estructuras. Entonces, estoy hablando yo de crecimiento, de reproducción, de tejidos, etcétera. Necesito sintetizar proteínas. Entonces, para eso me sirven estos dos procesos. ¿Y dónde se llevan a cabo? Quedamos en el núcleo. Ok. Entonces, yo tengo mis 4 bases nitrogenadas, que quedamos que era citosina, adenina, tiamina o el uracilo en el caso del ARN y guanina. Entonces, estas bases nitrogenadas, que las puedo ver yo aquí de colores, son los bloques que componen el ADN y el ARN, ¿no? Nos acordamos de eso. Entonces, durante el proceso de transcripción, simplemente el ARN va a copiar una sección del gen específico. ¿Para qué? Para poder llevar la información genética, o sea, esta información genética que acaba de copiar o escanear del ADN, y lo saca a través de los poros. El ARN sale, ¿a dónde? Al citoplasma. Y aquí es donde se va a dar el proceso de traducción. Entonces, en la traducción se van a elaborar proteínas a partir de esta información genética que gracias al ARN mensajero yo pude sacar. ¿Para qué? Para poder formarlas aquí afuera y que se sigan produciendo el resto de tejidos en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo se da este proceso específicamente de traducción? Pues mi ARN mensajero, ya que sale, se va a unir a los ribosomas. Acuérdense que yo ya tengo ribosomas afuera de mi núcleo. Y entonces los ribosomas pueden leer específicamente la información genética. A medida que este ARN pasa a través del ribosoma, otro tipo de ARN que quedamos que era el de traducción, lleva hacia el ribosoma los bloques que van a formar las proteínas. Acuérdense que se van a llamar aminoácidos. Entonces, este se une a los aminoácidos, los junta. ¿Para qué? Para que los puedan empezar a ensamblar, para que se pueda ensamblar el aminoácido a las cadenas genéticas de, en este caso, ARN mensajero. ¿En dónde va a pasar eso? En los ribosomas. Lo puedo ver aquí, ¿ok? Entonces, el ARN que lleva el aminoácido se une a la secuencia de ARN mensajero, que tiene que ser compatible, obviamente, y a medida que cada ARN de traducción se une con la cadena del ARN mensajero, un aminoácido se va a empezar a unir de forma afín, única y específica a estas cadenas de información genética. Entonces, cuando ya todos los aminoácidos que los vemos acá se codificaron en una porción de ARN mensajero, es decir, cuando todos estos aminoácidos, toda esta cadena ya se codificó en cada una de las porciones de ARN mensajero, ¿qué va a pasar? La proteína ya está lista, se desprende y ya la tengo acá suelta en citoplasma. ¿Para qué? Para que pueda salir y pueda realizar sus funciones. Principalmente, ¿en dónde quedamos? En la membrana plasmática. Acuérdense que tenemos muchos tipos de proteínas ahí. Entonces, ¿dónde se empiezan a producir este tipo de proteínas? Pues desde acá, desde el núcleo de la célula, ¿ok? Entonces, por favor, si quedaron dudas, lo leen de forma detallada, pero la clave es entender que transcripción es la copia o el escaneo de información genética que se da del ARN al ADN. O sea, yo tengo bicadena de ADN, necesito a alguien que lo copie, que lo escanee. ¿Quién va a hacer eso? El ARN. ¿Cuál? El mensajero. Entonces, este ARN mensajero sale al exterior del núcleo y entonces se va a dar el proceso de traducción, o sea, la elaboración de proteínas. ¿A partir de qué? De la información genética que yo saqué de mi núcleo, de una sección específica, o sea, de un gen de mi cadena de ADN. Muy bien, ya que entendí entonces estos conceptos, ahora sí, funciones específicas del nucleolo. Yo ya sé que en el nucleolo se encuentra específicamente el ARN, que hay 3 tipos. Entonces, vamos a verlo de forma específica. ¿Cuáles van a ser las funciones? La transcripción de ARN, gracias a una enzima que se va a llamar polimerasa 1. Quiero que esto lo recuerden también para la última unidad, por favor. Y aquí en el nucleolo específicamente se van a dar los procesos de procesamiento y ensamblaje de ribosomas. O sea, aquí se van a crear los ribosomas a partir del ARN ribosomal principalmente, ¿ok? Entonces, el nucleolo va a intervenir con la regulación del ciclo celular,
de la acción de la telomerasa, que es otra enzima. Si se fijan, las enzimas se las pongo en cursivas para que las identifiquen. La telomerasa es la enzima que se encarga de copiar o duplicar la información genética en los cromosomas, en los extremos de los cromosomas, y también va a intervenir en el proceso de envejecimiento celular. Todo esto lo vamos a ver de forma específica en la última unidad, pero por eso necesito que empiecen a identificar las funciones. Y entonces que quede bien claro que el nucleolo no va a ser un organelo aparte, no, simplemente es una región del núcleo, ¿ok? Y no va a poseer membrana como sí lo tiene el núcleo. Por eso, todos estos procesos de transcripción, pues yo hablo que se dan en el núcleo, pero no quiere decir que se den en esta parte del núcleo, o sea, se dan desde aquí, desde el nucleolo, porque quedamos que entonces el ARN se encuentra ¿en dónde? En el núcleo. Y a partir del ARN es donde se van a empezar a dar estas funciones, ¿ok? Muy bien, entonces si hacemos zoom al nucleolo vamos a poder encontrar esta estructura. Aquí yo puedo ver una revoltura de cosas, pero simplemente tengo que saber que son dos regiones, la fibrilar y la granular. Entonces, si yo estudio específicamente cada una de estas regiones, ya me voy a dar cuenta de que son funciones únicas, ¿no? Ya no se va a ver tan difícil. Entonces, fíjense bien. Primera sección que tiene toda esta estructura que conforma mi nucleolo. Va a tener una pequeña porción de organizadores nucleolares. ¿Qué es esto? Un organizador nucleolar es el sitio del cromosoma donde se van a localizar los genes, acuérdense, las secciones de ADN que van a codificar ¿para qué? Para el ARN ribosómico. O sea, acuérdense que el ARN se produce o se duplica a partir de ¿qué? De la información genética. Y esa información genética se encuentra aquí en mis cadenas de ADN. Esos son los organizadores nucleolares, ¿ok? Los que se encargan de localizar los genes de ADN para poder copiarlos y codificarlos y para poder crear las cadenas de ARN. Segunda estructura, ya que se crearon, ya que se copiaron las cadenas de ADN para poder procesar mi ARN, pues yo ya voy a encontrar como tal las secciones de ARN específicamente ribosomal, ¿ok? Que son las que se encuentran en mayor cantidad. Aquí en estos organizadores nucleolares yo puedo ver también los precursores de mis otros dos tipos de ARN, que era el mensajero y el de transcripción. Entonces, yo voy a ver también aquí como tal, en los colores verde y azul, mis proteínas ribosomales. Quiere decir que además de ARN, yo voy a encontrar proteínas como tal. Estas proteínas van a salir al citoplasma. ¿Se acuerdan que las proteínas que se estaban formando a partir del proceso de traducción acá en el citoplasma? Pues yo voy a tener estos precursores desde acá. O sea, todo esto que yo estoy utilizando como copia para poder producir como producto final la proteína, pues lo voy a encontrar ¿dónde? En mi nucleolo, o sea, acá. Y por último, pues voy a ver precursores ribosomales, y esta va a conformar la región granular. ¿Granular por qué? Porque se ve como tal en el microscopio. De hecho, me voy a ir a la otra imagen. Aquí, si se fijan, yo tengo varios tipos de estructura, la granular, que son las más oscuras, y la fibrilar, que son las más claritas. Entonces, por eso cambia de nombre. Ok, entonces, precursores ribosomales. ¿Por qué precursores ribosomales? Porque acuérdense que en el nucleolo se forman los ribosomas, y entonces los ribosomas son secciones ¿de qué? De proteína más ARN. De proteína que tenía acá, más ¿qué? Más ARN. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro que cada una de las estructuras, o sea, núcleo junto con envoltura nuclear, nucleolo, perdón, junto con envoltura nuclear, junto con el nucleoplasma, pues van a formar todo mi organelo, que es el núcleo, ¿ok? Pero como cada una de las funciones es específica, por eso estudiamos el núcleo de forma separada, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces acuérdense que los procesos de transcripción no se podrían dar solamente en el núcleo si no existiera esta información, todos estos componentes, todas estas moléculas que yo veo acá, que pertenecen única y exclusivamente ¿a qué? Al nucleolo, ¿ok? Espero que se haya entendido, y si no, por favor, no duden en preguntarme. Esta vez me voy a poner disponible en Hangouts para, si es necesario, mandarles un audio y explicarles.
adelante, porque entiendo que es un tema complicado, entonces a lo mejor no fue suficiente, lamentablemente pues las herramientas en línea no dan para más, pero de verdad, con confianza quiero que me pregunten en Hangouts y si es necesario hacemos videollamada para explicarles mejor, ¿ok?